Señal Internacional. ¿Y qué está sucediendo alrededor del mundo? 3 años después del incendio, la Catedral de Notre Dame de París va recuperando su estructura original. Tres años después del incendio, la Catedral de Notre Dame recupera poco a poco su belleza. El 15 de abril de 2019, un gigantesco incendio asoló esta obra maestra del arte gótico, provocando el derrumbe de su armazón, su famosa aguja, su reloj y parte de su bóveda, arrasada por las llamas ante la mirada atónita de millones de personas en el mundo. El enorme agujero que quedó en el edificio ha sido sustituido por andamios que también cubren los laterales. Los titánicos trabajos comenzaron en abril de 2019 con las tareas para asegurar la estabilidad del edificio, entre ellas la colocación de cimbras en los 28 contrafuertes, el desmantelamiento de los andamios que rodeaban la aguja, la retirada de escombros o la descontaminación de las 450 toneladas de plomo que en parte fueron a parar a la atmósfera. Esta etapa importante se llevó a cabo bajo importantes medidas de seguridad y se completó a mediados de 2021 con un coste total de unos 163 millones de dólares. Paralelamente a las obras en la catedral, continúan los trabajos de restauración en talleres artesanales de toda Francia. A principios de marzo, las excavaciones preventivas depararon una gran sorpresa: el descubrimiento de un sarcófago de plomo y de los restos de la antigua tribuna de la catedral del siglo XIV, hecha de piedra y que separaba el coro litúrgico de la nave y de los fieles. Antes del incendio, la catedral recibía casi 12 millones de visitantes, se hacían 2.400 misas y 150 conciertos al año. Espera que pueda reabrir sus puertas en 2024. Lamentablemente, la tormenta tropical Meggy en Filipinas deja al menos 53 muertos y 6 desaparecidos. 53 muertos, 6 desaparecidos y más de 500.000 personas afectadas. Son los efectos del paso de una tormenta tropical llamada Meggy que ha arrasado la parte central del archipiélago de Filipinas. El fenómeno ha causado inundaciones y corrimientos de tierra en los archipiélagos de Visayas y Mindanao. En total, unas 580.000 personas se han visto afectadas por el fenómeno, contabilizándose además más de 407 inundaciones en todo el país, mientras que 63 municipios todavía no tienen electricidad. Además de Meggy, Filipinas también permanece alerta ante la cercanía del tifón Malakas, aunque se espera que no toque tierra y abandone pronto las aguas del territorio filipino. Alertan de crisis humanitaria en Tegucigalpa, Honduras, por escasez de agua. Tegucigalpa, la capital de Honduras, se enfrenta a una crisis humanitaria por la escasez de agua. Y según el gerente general del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA, Leonel Gómez, esto complica el suministro del líquido a 1,5 millones de habitantes. Fundamentalmente, o sea, la situación en Tegucigalpa es una crisis realmente humanitaria, puedo decir yo, porque sin agua potable no hay vida en la ciudad de Tegucigalpa. Estamos padeciendo las malas administraciones pasadas, en el sentido de que no hubo un plan planificado en estos tiempos de verano. Realmente en el año 2020 fue el peor de todos, que llegamos a tener racionamientos hasta de 15 días. La escasez de agua en Tegucigalpa se refleja en las colas para llevar recipientes con agua procedente de camiones cisterna que a diario se observan en la capital, o en las personas que tienen que caminar varios kilómetros para lavar su ropa. La situación se repite en otras grandes ciudades de Honduras y, según autoridades, es solo una muestra de la grave escasez de agua que afecta a los hondureños. Los negocios y la producción de alimentos ya padecen por falta de agua, un problema que no mejorará en los próximos años, salvo que se adopten medidas necesarias como la construcción de nuevas presas, afirmó Gómez. Que estamos trabajando fuertemente con el señor alcalde para que no vuelva a pasar esto en Tegucigalpa en los meses de verano, para que cautemos bien el agua potable en los meses de invierno y realmente seamos soluciones. Nosotros estamos dejando establecido como la mejor propuesta la construcción de la represa del río.
En algunos barrios de la capital hondureña, el agua llega solo por la noche y por pocas horas, lo que obliga a las personas a tener que lavar la ropa tarde y atender otras necesidades que demandan del líquido. La represa La Concepción, junto con la de Los Laureles, abastece con más del 70% del agua que consume Tegucigalpa, pero a raíz de la sequía su embalse está por el 41% de su capacidad. De agudizarse la crisis por la falta de agua, Tegucigalpa podría registrar un rebrote de enfermedades, el cierre de negocios y pone en peligro la red de saneamiento, así como la permanencia de los estudiantes en los centros escolares. Y hasta aquí la información de México y el mundo. Regresamos contigo, Víctor. Gracias, Lupita, pues muy amable por la información, muy completa y buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto, Yatin.